Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros establecemos cosas en las que creemos o sueños en los que creemos, y no siempre esos sueños se cumplen. Esta semana también estaba teniendo algunos comentarios de por qué muchas veces nosotros declaramos algo y no sucede, como por declarar que el huracán se deshace. Yo declaro que el huracán se deshace, entonces ¿por qué no se deshizo? Yo declaro que la tormenta pare, ¿y por qué la tormenta no paró? Entonces, ¿cómo está eso con la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús dijo a la tormenta que parara y paró? Y si lo mismo nosotros podemos hacer con Él en nuestros corazones y hacemos esa declaración, ¿por qué no pasó? Hay preguntas de ese tipo, y no solo en cuanto a los acontecimientos naturales como los ciclones, los huracanes, los terremotos, en fin, todo ese tipo de situaciones con respecto a la naturaleza, sino también en cuanto a enfermedades. ¿Por qué no sana? ¿Por qué sí sana? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué no por qué no permaneció? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no se quedó? En fin, tantas cosas y tantas preguntas que en un momento podemos hacernos al nosotros haber creído en algo que no se cumplió, haber creído en algo que no sucedió. Así es que yo creo que eso tiene que ver con algo que Jesús dijo y que muchas veces nos lo pasamos así entre líneas. Y Jesús dijo: yo no hago nada que mi Padre no me diga. Yo no digo nada que mi Padre no me diga. O sea, de alguna manera, había una dependencia de Jesús en cuanto a lo que el Padre quería hacer. Porque la Biblia no dice que todos los enfermos sanaron, dice que muchos sanaron. O por lo menos todos los que en un momento estaban en un lugar, pero no se está refiriendo a una totalidad. Otra de las cosas es que dice que el Señor vino para la salvación de todos y muchos creerán, no todos. Entonces hay ciertas situaciones en las que nosotros, más que depender de una fe que quiere que haga que sucedan las cosas, debemos depender de una fe que decide creer lo que Dios dijo que tenemos que hacer, o creer lo que Dios dijo que va a suceder. Como en el caso de Noé, Dios le dijo a Noé: voy a terminar con la humanidad, si es que quiero que construyas un arca, va a llover. Y yo creo que aunque Noé se hubiera parado frente a la tormenta y hubiera dicho: tormenta, detente, o lluvia, deja de caer, era algo que Dios había establecido que sucediera. Así es que yo creo que muchos de los acontecimientos que estamos viviendo en estos tiempos ya son acontecimientos que fueron establecidos en la Escritura como consecuencia del comportamiento de la humanidad. Dios dijo que eso era lo que iba a suceder, y cuando Dios dice que algo va a suceder, pues va a suceder. Creo que es un desafío para todos los hijos de Dios tener una relación con Dios, una relación con su Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo pueda hablar con nosotros y poner su voluntad en nuestros corazones y actuar conforme a la voluntad de Dios, más que de acuerdo a los deseos o a los buenos deseos de nuestro corazón. Porque recuérdese que la palabra tiene que tener un cumplimiento. ¿Se recuerda usted cuando el Señor dijo todo lo que le iba a suceder? Que le iban a crucificar, que le iban a matar, que iba a padecer. Y Pedro, en su bondad, en la bondad de su corazón, le dice: no permitas que tal cosa suceda, o no, como que queriendo evitar lo que Jesús estaba diciendo que iba a sufrir. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le hace una observación un poquito fuerte, le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces quiere decir que muchas veces todos los acontecimientos naturales, o en un momento los padecimientos que pasamos como personas, son necesarios para que la voluntad de Dios se cumpla, para que el mismo hombre haga una reflexión de quién es Dios, de quién es Él y cuál es la actitud correcta que debe tomar. Así es que yo creo, mis hermanos, que el hecho de orar e interceder
porque los huracanes se deshagan no es malo. Creo que podemos apelar ante Dios como lo hizo Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en todas las áreas, creo yo, y en todos nuestros comportamientos. Jesús le dijo al Padre, si posible fuera pasar de mí esta copa. En un momento él no quería padecer lo que estaba ya estipulado por el Padre. Pero Jesús apela a Dios, ¿verdad?, en su humanidad, y le dice, pero Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Yo creo que todos podemos apelar a Dios en un momento determinado, expresar nuestros sentimientos, expresar nuestros deseos, pero creo que en última instancia necesitamos dejar que Dios haga su voluntad, ¿no cree? Porque no está en nuestra mano resolver todas las cosas, y lo más importante, creo yo, en el trayecto de la humanidad por esta tierra es que las almas se salven, que las almas lleguen al conocimiento de Dios. Y creo que Dios se vale de muchas cosas, se vale de muchas situaciones, se vale de muchos acontecimientos para volver los corazones a Él. ¿Cuántos creen que el objetivo de Dios es que nuestros corazones se vuelvan a Él a través de los acontecimientos a nuestro alrededor? Porque en un momento creo que no son tan importantes los acontecimientos como las actitudes que tomemos para los acontecimientos. He estado escuchando en estos últimos días comentarios que las personas están poniendo en las redes sociales y están exponiendo inclusive la escritura. Estos acontecimientos van a pasar, profecías, y está bien, es bueno conocer el cumplimiento de las profecías de los tiempos del Señor, ¿verdad? Todo lo que Él vino y determinó en su palabra es bueno y es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de los que conocemos los acontecimientos o las situaciones por la palabra estamos tomando la actitud correcta? Yo creo que muchas veces se le da más énfasis al cumplimiento de los acontecimientos de los últimos días que a la actitud que debemos tener en los últimos días. ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos hacer en estos tiempos de situaciones difíciles? ¿Cuál es la parte que le toca a la iglesia hacer? Yo creo que no estoy diciendo que conocer los tiempos y la palabra del Señor en cuanto a los acontecimientos no sea importante. Lo que estoy diciendo es que es quizá más importante saber cuál es la actitud que debemos tomar en los tiempos que se están viviendo por los acontecimientos que estamos pasando. Y creo que el mensaje de hoy va a quedar perfecto para poder ayudarnos a tener la actitud correcta en los tiempos difíciles, a tener la actitud correcta en los momentos en los que Dios pareciera que no contestó nuestra oración, la actitud correcta frente a las situaciones que nosotros no podemos evitar, la actitud correcta frente a desafíos en la vida que nos parecen imposibles. Así es que yo creo que Dios tiene un buen mensaje para nosotros esta mañana. Yo creo que Dios siempre está anticipándose a los acontecimientos de nuestra vida para que podamos tomar la actitud correcta. Diga conmigo, la actitud correcta. Y esta mañana yo quiero hablar sobre el trabajo de equipo. Diga conmigo, trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Creo que es algo de lo que ha carecido la humanidad y ha empezado a enfocarse en su propia vida, en su propia persona, en un egocentrismo incontrolable en un momento determinado, a tal grado que en lugar de edificar, sin darse cuenta, no solo está destruyendo a su alrededor, sino se está destruyendo a sí mismo. Así es que yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a trabajar en equipo. Diga conmigo, trabajo en equipo. Juntos lo lograremos, juntos lo haremos. Y no somos políticos, ¿verdad? Somos hijos de Dios que queremos que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas realmente bendigan no solo nuestra vida, nuestra familia, sino a toda la humanidad. Así es que esta mañana yo quiero que pensemos en ese título, trabajo de equipo. Aunque en un momento no somos dependientes unos de otros, sí somos dependientes unos de otros. Yo estaba pensando en los problemas del corazón. ¿Cuántos hemos oído de situaciones difíciles, de problemas de corazón? Y muchas veces el corazón no es el problema. Creo que la mayoría de las veces que hay problemas de corazón, el corazón realmente no es el problema, hablando como un órgano del cuerpo.
sino el corazón se ve afectado por el mal funcionamiento de arterias, de venas, de situaciones a su alrededor que no tienen nada que ver directamente en su función, pero sí tienen que ver con el trabajo de equipo. A ver, pensemos de esta manera. ¿Cuántas veces nuestro corazón sufre los problemas de los demás órganos, no en sí un problema de él, como hablándolo en un momento personalizado, por decir algo, hablando de un órgano? Entonces, yo creo que la vida del hombre, la vida de la humanidad está siendo afectada por ese mal funcionamiento que tenemos en la tierra debido a que nos hemos egocentrificado, si la palabra cabe, ¿verdad? Que hemos empezado a ver nuestra vida como la única situación en esta tierra y nos olvidamos que de alguna manera somos dependientes unos de otros, pero nuestra confianza, que es donde está la diferencia, debe estar puesta en el Dios que nos creó. Porque creo que entender que somos dependientes unos de otros va a ser importante. Porque si nosotros no aprendemos que el corazón depende de las arterias a su alrededor, nosotros no vamos a cuidar las arterias, vamos a cuidar el corazón y al rato las arterias van a terminar con el corazón. Así me explico bien esta mañana. ¿Sí me explico bien? Porque lo importante es entender que el trabajo de equipo conlleva ese entendimiento, valga la redundancia, ¿verdad? De creer en la dependencia unos de otros. Dígame si no, de alguna manera en el cheque que recibimos cada semana o cada 15 días o cada mes, hay una dependencia de personas alrededor. ¿Sí o no? De alguna manera, ese cheque va a ser generado por muchas manos. No únicamente por las nuestras, porque si fuera solo por las nuestras no necesitaríamos de nadie alrededor. Así es que Pablo hace una referencia en Romanos capítulo 12 y quizá en casa usted puede leer el capítulo completo para tener una mejor referencia. Yo quiero usar ese pasaje esta mañana porque creo que tiene los ingredientes justos para nosotros poner nuestra vida en el lugar correcto. Fíjese usted que Romanos 12 comienza diciendo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, mire qué interesante esto. Dice uno de los estudiosos de la Biblia, uno de los eruditos que se encargan de estudiar, de traducir, de investigar, que ellos encuentran una diferencia en el trabajo de Pablo comparándolo con el trabajo de Moisés. Moisés establece mandamientos, o Moisés de alguna manera establece órdenes que deben ser cumplidas. Mas Pablo, en el desarrollo de su apostolado, de su manera de enseñar, más que mandar, exhorta a cumplir con la doctrina, con la voluntad de Dios, con los mandamientos del Señor. Eso a mí me llamó la atención, porque yo creo que más que recibir órdenes, debemos ser exhortados a una vida feliz. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Más que decirnos lo que debemos hacer, debemos ser exhortados a lo que debemos hacer. Cuando la exhortación es buena, cuando los resultados son atractivos, creo que en un momento determinado nosotros vamos a ser inspirados para querer hacer aquello que nos están enseñando. Ayer tuve una experiencia sencilla, práctica, pero impactante. Llegué a una casa donde estamos trabajando y había un hombre ahí esperando al dueño de la casa porque parece que iban a hacer un negocio. Y pues yo llegué a la casa con estamos haciendo otras cosas ahí, nosotros no nos conocíamos, pero llevaba una playera donde en mi espalda estaba escrito un salmo, un pasaje bíblico. Y entonces cuando yo entré, el hombre me vio la espalda y cuando salí de la casa me dijo, ¿usted asiste a la iglesia? Le dije, sí, yo asisto a una iglesia y estamos ubicados en tal lugar, ya le dije. Y me dice, yo también asisto a una iglesia.
Yo, yo recibí al Señor, me dice, en el año 2010. ¿Sabe usted? Me dice, yo vivía en las calles, yo dormía donde me entraba la noche, me quedaba bajo de los puentes, me drogaba, bebía, bueno, hacía todo lo que una persona puede hacer en cuanto a lo malo, y esa era mi vida. Hasta que de pronto alguien me habló que había una vida diferente, que había algo que podía cambiar mi vida. Y ese algo era Jesús, me dijo. Me dijo que si yo me atrevía a recibirlo en mi corazón, mi vida iba a cambiar. Y entonces ese día yo recibí a Jesús, me dijo, y empecé a asistir a una iglesia. Y aprendí y me di cuenta, dice, que había una vida que yo no conocía, una vida que Dios preparó, en la que yo podía ser feliz, que no necesitaba de todo lo que estaba haciendo para disfrutar una vida que según yo era la vida que a mí me había tocado. Así es que me dice, comencé a trabajar en el cortarle el césped, el pasto, como usted le quiera llamar, más conocido como la yarda. Y entonces, por el vocabulario que usamos, ¿verdad? Entonces, él empezó a trabajar en las casas y pues como trabajador de alguien. Luego se compró una máquina de cortar, una máquina de soplar y una máquina de la orilla, para hacer las orillas, y comenzó, y dice que las metió en el carro de su esposa. Ya no le pregunté si se casó cuando conoció al Señor o ya venía en el trayecto casado y había abandonado. No entré a esos detalles porque creo que no fue mucho el tiempo que hablamos. Pero resulta que en el carro de su esposa él comenzó a llevar la máquina, comenzó a ofrecer sus servicios. Y entonces me dijo, hoy día yo tengo 2 pickups grandes. Y me mostró un tráiler que llevaba atrás del pickup lleno de máquinas y de verdad me dijo, mire, yo le voy a decir algo, no sé qué hacer con todo lo que Dios me da. Dijo, Dios es tan bueno conmigo, tengo 2 de esas, tengo 2 trailers llenos de máquinas, ahorita vengo a comprar otra. Y cuando el señor de la casa sacó la máquina, porque yo estaba ahí parado, una cosa realmente grande, yo no tenía idea de lo que él iba a comprar. Dijo, sí, oí que la está vendiendo y vine y la voy a comprar. Pero lo que quiero decirle, me dijo, es que desde que yo recibí a Jesús, conocí que había una vida que yo nunca aprendí. Me tomé el desafío de hacerla, dijo, hasta hoy no sé qué hacer con todo lo que Dios me da. Dijo, no tengo palabras para agradecerle a mi Dios. Y me empezó a exhortar, como animándome a seguir yendo a la iglesia, animándome a seguir buscando a Dios, animándome a conocer esa vida que él había conocido, esa vida que había transformado todo su ser, su familia, y que hoy lo tenía en una posición de empresario, 7 años más tarde, después de haber recibido a Jesús en su corazón. Él se dio cuenta, terminó diciéndome esto, me di cuenta que realmente conocer a Jesús, llegar a una iglesia y aprender a vivir, no es cuestión de una religión, me dijo. Es cuestión de empezar a conocer realmente a Dios. Wow, yo me sorprendí, porque en 5 minutos, que creo que fue lo que me tardé ahorita, al explicarle esta historia, impactó mi vida. Me animó a seguir congregándome. Me animó a seguir viniendo a la iglesia. ¿Qué le parece? Y soy el que enseño. Mas sin embargo hubo un hombre que con su testimonio me exhortó, me animó. Vale el esfuerzo seguir adelante. Diga conmigo, vale el esfuerzo seguir adelante. Diga, pase lo que pase, yo no voy a parar, yo voy a seguir, porque la vida en Dios es maravillosa. La vida en Dios es extraordinaria. Pero qué interesante cómo produce mayor efecto, oiga esto, una exhortación a un mandato. Él no me dijo en ningún momento, usted tiene que ir a una iglesia, y me empezó a regañar ahí, ¿sí me entienden? Pues él no sabía quién era yo, simplemente éramos 2 personas trabajando en un lugar, y él no me empezó a decir todo lo que yo tenía que hacer por la emoción que él había vivido. Simplemente me empezó a exponer su vida. Me empezó a exponer su experiencia. Me empezó a exponer lo que él había vivido en 7 años, cómo su vida fue transformada en 7 años. Por eso a mí me llama la atención de Pablo en cuanto a la referencia que hacen estos estudiosos de la Biblia, comparándolo con Moisés.
a que Moisés más que todo lo entienden como dar órdenes, o lo ven de alguna manera como estableciendo mandatos. Pero el apostolado de Pablo lo ven como una exhortación a una vida mejor. ¿Qué creen ustedes que es lo mejor? ¿Ser mandados o ser exhortados para tomar la decisión de hacer lo que debemos hacer? Así es que esta mañana yo decidí en mi oración, a raíz de esto, de pedirle al Señor, dame esa gracia para exhortar, dame esa gracia para animar, dame esa gracia para alentar. Diga conmigo esta mañana, Señor, danos la sabiduría para exhortar. Voltéese a su vecino, dígale, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser animados, necesitamos realmente ver cómo Dios funciona más que oír cómo Dios funciona. Así es que Pablo, cuando yo leo este pasaje, dice, por lo tanto, hermanos, miro una identificación más cercana que la de un jefe hacia un empleado, ¿sí o no? No es lo mismo hablarle a un empleado que hablarle a un hermano. Y entonces yo dije, ¿por qué Pablo habla de esa manera? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo habla de misericordia? Porque él tuvo una vida de la cual no se sentía muy orgulloso. En un momento determinado, Pablo llevaba una vida que no agradaba a Dios en nada. Pero Dios en su misericordia le habla a Pablo y le dice, Pablito, yo no sé cómo realmente fue, ¿verdad? Los que traducen la Biblia pues establecen cómo piensan o cómo los originales dicen, pero yo no sé en un momento determinado cómo Dios se refirió a Pablo para llamar su atención. Pablo o Saulo, no, Saulo era el asunto, ¿verdad? Usted no me corrige, yo me estoy equivocando, ¿ya ve? Pero Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que esa experiencia que tuvo Pablo con Jesús lo motivó y lo inspiró a tener también una actitud misericordiosa con aquellos que debían conocer a Jesús. Entonces, en esa misericordia, en ese amor, ¿cuántos creen que necesitamos tener amor para hablar? Amor para exhortar, amor para exponer, amor para corregir. No podemos lograr la reflexión de una persona si nosotros no tenemos la actitud correcta. Esa actitud de amor que puede ser recibida por la persona con la que estamos hablando, inspirando, animando, corrigiendo, lo que sea. Creo que las personas, antes de recibir una instrucción, antes de recibir un consejo, antes de recibir ánimo o aliento, las personas deben saber que las amamos. Que lo que estamos haciendo es por amor. ¿Cuántos creen que Cristo vino a hacer algo por amor? ¿Cuántos creen que el Padre envió a Jesús por amor? ¿No fue el amor de Dios lo que Jesús vino a evidenciar a esta tierra? Yo creo que el apóstol Pablo recibió esa revelación. Y yo me he dado cuenta en el trayecto de mi vida que la base para poder inspirar, animar, alentar, corregir, fortalecer es el amor. Cuando usted tiene la capacidad de manifestar ese amor a las personas a su alrededor. Ayer o antier hice un cambio también. A mí me gusta contar este tipo de experiencias porque creo que es el Espíritu Santo el que obra de alguna manera. Usted sabe que a todos nos gusta hacer regalos para los cumpleaños. Bueno, a unos nos gusta, a otros no, tal vez no. Otros porque no hay para dónde, hay que hacer un regalo el día del cumpleaños, ¿verdad? Pero el punto es que damos regalos para los cumpleaños. Y normalmente nosotros pensamos qué le gustará a la persona a la que le vamos a regalar. ¿No es cierto? Siempre estamos pensando, ¿qué le compro? Algunas veces pensamos, ¿qué necesita? Otras veces pensamos, ¿qué le gustaría? Pensamos tantas cosas para hacer un regalo. Y con el objetivo de agradar a quien se le va a dar ese regalo. Y así nosotros salimos a buscar un regalo con mi esposa para mi nieta y estábamos buscando y buscando y entonces yo vine y di mi opinión. ¿Por qué no mejor hacemos esto y esto y esto? Y dijo mi esposa, bueno, está bien. Usted sabe cuando las esposas ya sienten que no tienen para dónde, ¿verdad? Y como que, entonces mi esposa, está bien, me dijo, si tú crees que está bien, hagámoslo así pues. Y ya yo le di la opción, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero aquí está la reflexión.
para mí nueva, que a lo mejor usted ya la está experimentando. Pero yo me puse a pensar, ¿para quién debe ser mi mejor actitud? ¿Para la cumpleañera o para la otra parte de mi vida, que es mi esposa, en cuanto a su bienestar por la cumpleañera? A ver si me explico esta mañana. De alguna manera yo busqué el bienestar de la cumpleañera, sin darme cuenta que estaba afectando el bienestar de la que conmigo íbamos a tener la opción de dar el regalo. Y en mi reflexión pensé que es más importante llenar, oiga esto, la expectativa de la persona con la que vamos a hacer el evento, que la que va a recibir el beneficio del evento. Porque si ella quiere hacerlo mejor, ayudarla a hacerlo mejor para quien vamos a darle el beneficio, yo creo que va a ser un mayor logro que simplemente lograr que el beneficiado sea beneficiado. Valga la redundancia. A ver si me explico. Llenar la necesidad por donde vamos pasando. A veces en las iglesias nos enfocamos en las personas que no conocen de Dios. Y exhortamos y animamos para que llevemos esa vida a aquellos que no la conocen. Que llevemos, ¿verdad?, la palabra, que llevemos la vida de Dios a las personas que no conocen. Pero nos olvidamos de aquellos que somos el medio, que compartimos juntos todo el tiempo, ya habiendo conocido a Dios. Como que el objetivo más grande está en llevar el mensaje sin importar la vida que nosotros llevemos adentro. Es como que para mí es más importante agradar al cumpleañero que a la que vive conmigo, para que juntos agrademos al cumpleañero. Quiero explicarme bien esta mañana. Entonces, ¿sabe qué sucedió en mi corazón? Ya habíamos hecho el regalo, ya habíamos ido a comprar, ya estaba listo. Pero en mi corazón yo dije, si no es lo que llena la vida de mi esposa, en cuanto a lo que compramos, estoy dispuesto a dar un segundo regalo. Claro que la cumpleañera iba a salir beneficiada, ¿no es cierto? Pero el segundo no era tanto por dar un regalo más o por llenar una necesidad más, sino porque quería corregir la actitud que no tuve en el interior, hablando de la casa, hablando de nosotros dos. Yo dije, ¿qué tal si no llené el corazón de mi esposa en esa satisfacción de querer dar lo que ella quería dar? Y debido a mi sugerencia, con un poquito de imposición y gobierno y todo lo que usted le quiera poner, tuvo que aceptar. Yo le dije, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a comprar otro regalo, pero quiero llenar el deseo de tu corazón, la satisfacción de dar lo que tú querías dar. ¿Y sabe cuál fue mi mayor satisfacción? Me dijo, no, está bien lo que hicimos. Estamos contentos. Yo estoy contenta, no te preocupes. Ah, bueno, pero entonces ya solventé la situación de adentro. ¿Qué es lo que estoy tratando de instalar esta mañana en nuestros corazones? La importancia de todos los que estamos adentro, porque este pasaje Pablo lo usa no para animarnos a llevar el mensaje, sino para exhortarnos a tener el mejor comportamiento entre nosotros mismos, dentro de la congregación, dentro de los que ya estamos aquí, para que los corazones sean saludables y podamos llevar un impacto entonces a los que están afuera de lo que es el amor de Dios. Mire qué interesante. Si nosotros no cuidamos primero de lo que tenemos con nosotros, de lo que tenemos ya dentro, ¿cómo cuidaremos de aquellos que están fuera? Por eso es que este pasaje me llamó tanto la atención cuando Pablo se dirige a los hermanos, se dirige a la iglesia, se dirige a la congregación. Y dice, hermanos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que por la misericordia de Dios
estamos vivos. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios tenemos el trabajo que tenemos. Por la misericordia de Dios tenemos la casa que tenemos. Por la misericordia de Dios tenemos la familia que tenemos. Por la misericordia de Dios tenemos la congregación donde estamos. ¿Cuántos podemos reconocer que es por su misericordia? Que es por su amor, que es por esa pasión dentro del corazón de Dios por salvarnos y vivir eternamente con nosotros. Si me explico esta mañana, ¿se imagina el interés de Dios porque usted y yo vivamos con Él eternamente? No es tanto el interés de nosotros vivir con Él. Me explico, es más grande el interés de Dios por vivir con nosotros eternamente que el interés de nosotros por vivir con Él eternamente. No estoy diciendo que no tengamos interés y que no sea bueno, que no sea grande, pero no se puede comparar con el amor y el interés de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó que dio a Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo quiere hacer conciencia en estos hermanos que no dejemos de tomar en cuenta la misericordia de Dios. Hermano, este hombre que me habló el día de ayer y me expuso su vida en 5 minutos, una vida de 7 años que la transformó el recibir a Jesús en sus corazones, en su corazón, me impactó tanto, me motivó tanto a seguir adelante. Y viera cuando yo ya me iba, me metí a mi carro, ¡ey! Me dijo, porque ni mi nombre supo, ni yo el de él. ¿Se imagina eso? ¡Ey! Me dijo, ¡ey! No se le olvide que mañana a iglesia tiene que llegar. En ningún momento me interesó decir, soy el que enseño, soy el que predico, soy el pastor. Bueno, pero el punto es ese amor de la misericordia que Dios tuvo con él, de haberlo sacado de abajo de los puentes, de haberlo sacado de la drogadicción, de haberlo sacado del alcoholismo y hoy contar con una esposa, porque ahí iba con él. Esa misericordia le daba la inspiración para transmitir un mensaje inspirador, valga la redundancia. Esa pasión con que nosotros contamos las misericordias de Dios. Pablo dice, tomando en cuenta las misericordias de Dios, y luego usa otra palabra y dice, les ruego. Les ruego. Pablo en ningún momento establece imposiciones. Pablo en ningún momento establece obligaciones. Pablo lo que hace es crear una relación que le dé la oportunidad de hacer notar la misericordia de Dios, primeramente con él y con los que se reunía en ese lugar, y luego en la humildad de su corazón ruega, no impone. Voltéese a su vecino, dígale, te ruego de todo mi corazón que ames a Dios con todas tus fuerzas. Te ruego de todo mi corazón, te ruego. Voltéese a su vecino, dígale, gracias por estar a mi lado, gracias por estar esta mañana aquí. Sin ti esto no hubiera sido posible. Mire qué maravilla, Dios quiere mostrarnos su amor esta mañana. Entonces Pablo dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Dicen los eruditos de la Biblia, los estudiosos, que es muy difícil establecer si Pablo se está refiriendo únicamente a lo físico o está incluyendo lo espiritual. Pero yo leyendo la escritura y pensando en lo que Dios quería que transmitiera esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón esta mañana, me puse y me di cuenta que la adoración espiritual tiene que ver con nuestra expresión física. De alguna manera, lo que nosotros tengamos por dentro va a ser expuesto a través de nuestros cuerpos.
Entonces Pablo está diciendo, ofrezcan su cuerpo porque es la evidencia de la actitud espiritual que tenemos dentro. De la fe, de las creencias, de lo de Dios que hemos recibido. El cuerpo va a dar a conocer cuántos lo creen. ¿Verdad que sí? Ese hombre que me habló tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu. ¿Sí me entiende? Y los bienes que tenía enfrente los estaba usando para exhortar mi vida. Mire lo que Dios me ha dado. Mire ese hombre con qué le diré yo, satisfacción me exponía y me decía, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Hermano, nosotros debemos hacer más conciencia de lo que Dios nos ha dado. Sea poco, sea mucho, sea lo que usted cree que se merece, o sea lo que usted cree que no se merece, o que se merece más. Lo más importante es sentirnos, ¿qué le digo? Hasta cierto punto orgullosos de lo que Dios ha hecho con nosotros. De la bondad de Dios al tener lo que tenemos. La familia que tenemos, los hijos que tenemos, el esposo que tenemos, la esposa que tenemos, en fin, lo que tengamos alrededor. No pensar en lo que no tenemos o en lo que quizá pudiéramos tener o en lo que Dios no nos ha cumplido. Mira qué impacto ese hombre, cómo me mostraba. Y decía, es increíble cómo un hombre tocado por ti, reconociendo tu misericordia, hace de lo que tiene algo diferente e impactante. Pero cuando nosotros no llegamos a ese nivel de entendimiento del amor de Dios, todo nos parece poco. Esa mesa, ese carro, ese marido, esa esposa, esos hijos, como que en un momento nada llena las expectativas que tenemos. Pero Pablo da el consejo, dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. De alguna manera tenemos que llegar al punto de engrandecer la misericordia por el razonamiento y la lógica de nuestra manera de pensar. De lo que nosotros en un momento como humanos pensamos o sentimos. Como me hacían las preguntas esta semana, ¿por qué Dios si creí que si yo creía y declaraba tenía que suceder? ¿Y por qué no sucedió? Jesús pudo haberlo dicho, Señor, te pedí que no pasaras por mí, que no pasara por mí todo este sacrificio, pero pasé, me crucificaron, No, Jesús no hizo eso. Jesús dijo, te pedí, pero establecí que se hiciera tu voluntad, no la mía. Poner el cuerpo en sacrificio es llevar al grado nuestro entendimiento y razonamiento, que aunque en un momento nosotros tengamos el 100% de nuestras conclusiones como justificaciones o como la fe que hemos establecido para lo que nosotros vamos a creer, nunca dejemos fuera la opción de Dios de decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo pienso, sino lo que tú quieres que piense. Aleluya. Hermano, porque nuestra manera de pensar en un momento determinado va a estar afectada por todos los acontecimientos a nuestro alrededor, entre más años de vida tengamos. ¿Por qué cree usted que un niño es más fácil que crea? Cuando un papá viene y le dice, el sábado te voy a llevar a jugar fútbol, y el niño tiene 4 años, el niño dice, es un hecho. Mami, el sábado voy a ir a jugar con mi papá. Pero dígale a la esposa, el sábado te llevo a cenar. Ya muchas veces ha pasado. Las mismas experiencias hacen que la persona forme ciertas maneras de pensar. ¿Sí me explico esta mañana? Por el recorrido que ya lleva. Por los temores alrededor, por las irresponsabilidades, por los incumplimientos, por las decepciones, por las desilusiones, por las traiciones. De alguna manera, nuestra manera de pensar ha sido afectada en el trayecto de nuestra vida, y entre más años de vida hemos tenido, mayores afecciones en un momento determinado podemos tener. Por eso Jesús, teniendo 30 años, o ya los 33, ¿cuántos cree usted? La oración en el monte, ni usted ni yo, 32. Pero él estaba orando, ya tenía una vida recorrida.
Él no podía correr el riesgo de creer que lo que estaba pensando era lo correcto. Jesús. Ahora usted y yo. Jesús viene y expone su pensamiento. ¿Cómo lo expuso Pedro? Pero le dejan la alternativa. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, no tomemos decisiones simplemente porque nosotros concluimos en una forma de pensar. Tenemos que sacrificar, poner delante de Dios nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro mover, a tal grado que experimentemos, dice aquí, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¡Qué maravilla! Pensar que aunque nosotros tuvimos buenos pensamientos, lo mejor todavía estaba por venir, que son los pensamientos de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Conocer esos caminos. Pablo sigue hablando ahí, en ese mismo pasaje. El tiempo casi se me está terminando y voy en el comienzo. En Romanos 12, versículo 3, Pablo hace otra reflexión, ya cuando había preparado al pueblo, porque aquí está hablando a una congregación, ya los había preparado en cuanto al amor de Dios, en cuanto a la misericordia, en cuanto a la actitud de humildad que debemos tener para dirigirnos a las demás personas y llevarlos al punto correcto, ese corazón con el que la persona pueda sentirse amada más que extorsionada, exprimida y obligada. Porque muchas veces esa es la actitud con que la persona se siente cuando alguien le está proponiendo algo. Por eso yo le digo que cuando tuve la experiencia con mi esposa de decidir sobre el regalo, yo sentí que había influido demasiado fuerte, que mi influencia había sido demasiado imponente, a tal grado que ya no le quedó más que aceptar. Ahí fue donde Dios hizo la reflexión en mí. Yo dije, ¿hasta dónde yo dejé que fluyera en su deseo? Cuando es sin querer, queriendo, como alguien decía por ahí, vine y le impuse con amor y con cariño, hasta con una sonrisa tal vez, a lo mejor no, pero no estaba dejando que fluyera su sentir, su decisión personal. Hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos teniendo una influencia fuerte sobre una persona que al final de cuentas no le queda más que decir que sí, o no le queda más que decir que no, ¿verdad? O que está bien. Entonces yo entendí, dije, no, yo tengo que llegar más allá. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este pasaje. Llevarnos a un entendimiento mayor del amor de Dios para que las personas a nuestro alrededor sean exhortadas, sean animadas, sean inspiradas, no obligadas a hacer lo que nosotros queremos que hagan. A darles nuestro punto, nuestra consejo, nuestra, ¿qué le diré yo? Nuestra posición, pero jamás hacer sentir a una persona que tiene que, porque tiene que. Y creo que ha sido una de las posiciones de esta iglesia. Dejar que las personas tomen sus propias convicciones, dejar que las personas tomen sus propias decisiones, que las personas se sientan libres de hacer o no hacer según sus conclusiones. Pero jamás dejarlas sin el consejo correcto que viene de parte de Dios. No porque viene de parte de Dios lo vamos a implantar como una imposición y como una obligación, ¿sí o no? ¿Cuándo el Señor hace eso? El Señor dice, hoy pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge pues el camino de la vida, le dice. Pero está poniendo los dos caminos, aunque le está diciendo cuál debe tomar. Porque el Señor no está diciendo, toma cualquiera de los dos. Él de una vez está estableciendo en su palabra, dice, toma pues el camino de la vida. Es lo que Él está haciendo, estableciendo. Pero en nuestra libertad y en el libre albedrío que Él nos dio, nosotros vamos a decidir seguir o no el consejo que Dios está trayendo a través de su palabra, ¿sí o no? Cuando Pablo tiene preparada a la congregación, entonces le dice, por la gracia que se me ha dado.
¿de qué gracia está hablando Pablo ahí? De la autoridad que se le dio para hacer su función. Pero oiga esto, como él reconoce que es una gracia de Dios, no puede usar la autoridad para imponer, no puede usar la autoridad Pablo para establecer su voluntad, sino dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, oiga esto, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Qué manera de Pablo de enseñar. No te sientas más que los demás. ¿Por qué Pablo podía hablar así? Porque había tenido una vida terrible y Dios le había dado la oportunidad de cambiar. ¿Por qué cree que en un momento yo me veo ante la espada y la pared para decir algo? Porque tuve una vida de la que Dios me tuvo que sacar para hoy ser lo que soy. ¿Y cómo no agradecer si me sacó de una vida que no era nada? ¿Sí me explico esta mañana? Y nadie a mí me impuso lo que tenía que hacer, simplemente me enseñaron y me siguen enseñando. Yo creo que las experiencias de nuestra vida en un momento determinado van a tener que ver con nuestras actitudes para con los demás. Ahora dice, mire, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cuántos debemos creer? Hablemoslo de esta manera, que lo que somos, tenemos y hacemos es por misericordia. ¿O cuántos de los que estamos aquí podemos decir, era lo menos que me podía merecer? Como alguien cuando le dan un regalo, era lo menos que me podías dar. Todo contento, te traje esta. Vaya hombre. Al fin. Ya era hora. Porque no pensamos en la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Entonces creemos como obligación, como un deber, y todavía se quedó corto con lo que tenía que hacer. Hermanos, qué importante es entender que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es llevarnos a un nivel de entendimiento, de revelación, de cómo Él nos ve y cómo nosotros debemos ver a nuestro alrededor. Porque Pablo sigue diciendo ahí, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Voltéese a su vecino y dígale, haz lo que Dios te ha dado a hacer. Si Dios te escogió para que exhortes, exhorta. Si Dios te escogió para que si Dios te escogió para que sirvas, sirve. Hermano, por eso comencé el mensaje diciendo, el corazón sufre muchas veces, no por su mala condición, hablando del órgano. No porque el corazón esté realmente malo. No estoy diciendo que en un momento no haya un problema directo en el órgano del corazón. Pero la mayoría de las afecciones al corazón son por el mal funcionamiento de todos los conductos a su alrededor que lo hacen funcionar de una manera perfecta. Porque la arteria se tapó. ¿En cuántos de nosotros se habrá tapado el don que Dios nos dio? ¿Por qué? Por las decepciones, por las desilusiones, por las traiciones, por las irresponsabilidades, por tantas situaciones que taparon el conducto por el cual Dios hace fluir el don que nos regaló. ¿Qué Dios
qué don Dios te dio. A lo mejor solo es el de dar un abrazo. Pero si el conducto está tapado, tú no vas a querer dar un abrazo. Y lo peor es que Dios no va a poder hacer contigo lo que quería hacer para esa otra persona a quien tenías que darle un abrazo. Pero recuerda que aquí no es por obligación. Que le des un abrazo, te digo. Ya viste así como a los papás, que saludes a tu mamá, te digo. Y nunca has visto al papá saludar a la mamá. Que respetes a tu mamá, te digo. ¿Cuántas órdenes en un momento estamos expuestos a ver o a hacer? Que respete, le digo. Pero ¿cuándo lo han visto respetar? Hermano, creo que hoy es un buen día para destapar arterias que llegan al corazón y que están haciendo funcionar el corazón no al 100. Ahí está el corazón que apenas da un latido y otro. ¿Sí me entiende? Hasta fatigado porque no le llega el oxígeno, porque no le llega la sangre, porque está limitado en aquellos órganos o miembros o elementos que le dan la vida. ¿Dependerá el corazón de algunos otros órganos o elementos que están en nuestro cuerpo? ¿Sabe que usted y yo dependemos de todos los que estamos aquí? Con la diferencia de que nuestra confianza está en el Señor. Porque si nosotros no creemos que dependemos unos de los otros, vamos a seguir viviendo como ermitaños, creyendo que todo lo podemos solos. Y Dios quiere enseñarnos que somos un cuerpo en Cristo. Y que el buen funcionamiento de este lugar depende de todo el funcionamiento de todos los que estamos aquí. Y que lo que la gente sienta allá afuera cuando nos vea depende de todo lo que nosotros podamos sentir aquí. Pablo está haciendo una exhortación a los de adentro. Diga conmigo, los de adentro. ¿Quiénes son los de adentro? Bueno, si lo vemos a nivel de congregación, los de aquí. Debemos estar sanos, saludables, contentos, alegres, libres para dejar que el don de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Y si hablamos de casa, ¿quiénes son los primeros que deben estar bien? ¿Por qué cree usted que Dios se hizo la corrección en cuanto a la relación con mi esposa? Es más importante llenar la satisfacción, el gozo, el disfrutar de tu esposa, de hacer un regalo de todo su corazón, que el que tener que aceptar algo que tú piensas que es lo correcto. Wow. En algo tan sencillo como un regalo. ¿No será en nuestra casa donde deben comenzar nuestras buenas relaciones, a fluir los dones de Dios? Si se nos dio el de profecía, declarar sobre nuestros hijos: serás un siervo, una sierva del Señor, le servirás todos los días de tu vida, te irá bien en tu entrada y en tu salida, Él te va a guardar. Profetizo sobre tu vida que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que eres inteligente, que eres, bueno, todo lo bueno que usted puede profetizar. ¿Por qué no? Pero que usted cree que una persona triste, amargada, frustrada puede declarar buenas cosas sobre los demás. Dice el esposo: ahí vengo, dice, por si vengo, dice, si no me pasa algo, ya no regreso. ¿Se imagina ese tipo de declaraciones? Pero eso tiene que ver con la condición de nuestros corazones. David le dijo al Señor: Señor, límpiame con hisopo. Otro día vamos a platicar de las 4 facetas que en un momento en nuestra vida natural existen. Número 1, la vida pública, la vida que todo el mundo conoce y que nosotros también. Número 2, la vida íntima, la que solo nosotros conocemos. Número 3, la que tiene el punto ciego, que todos conocen y nosotros mismos no conocemos de nosotros mismos. Y la peor y la más difícil es la que ni otros ni nosotros conocemos de nosotros. ¿Quién conocerá el corazón del hombre sino solo Dios? Y Él es el único que puede revelarnos esas condiciones en nuestros corazones que ni usted ni nadie conoce, pero que en un momento afloran a nuestro cuerpo y afectan nuestro alrededor
o bendicen nuestro alrededor, dependiendo. Quiero dejarle esta mañana 3 cositas nada más. Número 1, conócete a ti mismo. Ya deja de estar buscando en las redes sociales quiénes son los demás. A veces ahí estamos buscando, ¿quién será? Ay, yo no sabía. Y ya tiene, y no tiene, y esto le pasó. Investigando la vida de medio mundo, yo le doy un consejo esta mañana. Conózcase a usted mismo. Relaciónese con Dios, dígale, Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Muéstrame. Y yo digo que algunas cosas nos van a sorprender. Ay, no te puedo creer. Sí, mijito, ese eres tú. Ay, no, padre, no lo puedo. Pero si yo siempre he sido... Sí, pero hay cositas ahí que hay que arreglar. Hay cositas en el corazón que tenemos que cambiar. Así es que conócete a ti mismo. ¿Cómo pienso de mí? ¿Pienso que soy mejor que los demás? ¿O pienso que soy menos que los demás? ¿O realmente pienso que todos somos iguales? 2. Evalúate. Después de conocerte, evalúate a ti mismo. Y evalúate de la siguiente manera. ¿Soy un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Ha visto usted esos, no sé cómo se le llaman, que le salen a los árboles alrededor, que no son del árbol porque se le prende? Y que en un momento los ahogan. Dios no quiere que seamos ese tipo de personas que nada más supuestamente parece que estamos, pero no somos. Y que en lugar de darle vida al árbol se la estamos quitando. Sino que lleguemos a entender que somos parte del cuerpo. Diga conmigo, soy parte del cuerpo de Cristo. Y le voy a hacer otra observación. Tú eres único. Eres único, no hay otro como tú. Y lo que tú tienes es tan valioso para todos. Y lo que tú tienes es tan importante para todos. Lo que Dios te dio lo necesitamos todos. ¿Cuántos lo creen? Por eso yo les digo a veces, levántese de su lugar y dele un abrazo a su hermano. Yo no sé cuántos milagros habrá Dios hecho en un abrazo. Pero ese abrazo que usted siente que se le sale el corazón. Y número 3, y quizá esta es la más extraordinaria. Entrégate a Dios de todo tu corazón. Oí que un portaaviones tiene una tripulación de 5.500 personas, la tripulación de un portaaviones. ¿Se imagina cuánta gente? Los cuales conforman 17 departamentos. Y todos trabajan en unidad para lograr el propósito de su trabajo. 50, 60, 3 en una casa. Y no logramos trabajar en unidad muchas veces. ¿Se imagina? ¿Qué disciplinas, qué enseñanza, qué formación habrá para que 5.500 personas trabajen con un mismo propósito? ¿Qué no querrá Dios que unamos nuestros corazones esta mañana para que juntos logremos la salvación de todas las almas que Dios tiene listas en esta tierra? Que juntos emanemos el mismo amor, soportándonos unos a otros en amor y con paciencia, exhortándonos en las virtudes y disimulando los errores. El Señor no dijo que los ignoráramos, ¿verdad? Los errores, dijo que los disimuláramos. Otro día vamos a aprender lo que es disimular e ignorar, pero esta mañana yo quiero decirle algo. Exhorte en las virtudes y finja demencia con los horrores, porque hasta aquí nadie hay perfecto. Si esta mañana estoy parado frente a usted,
es por la misericordia de Dios. Si le estoy hablando lo que le estoy hablando, es por la misericordia de Dios. Y créame que el primero que debe aprender soy yo. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Que cada uno de los que estamos aquí esta mañana podamos apreciar y valorar de dónde tú nos sacaste, de dónde tú nos trajiste a la vida que hoy tenemos, a esa relación contigo que no teníamos opción por el pecado, pero que Cristo pagó el precio para que hoy pudiéramos decirte papá, papito, mi Señor, mi Dios, y podamos creer tu palabra y ponerla por obra. Que no somos ni más ni menos que nadie. Que aprendamos a tener una apreciación correcta de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender que somos dependientes uno del otro en nuestra función para el cumplimiento de tu propósito en esta tierra. Y que nuestra confianza debe estar primeramente en ti. Señor, eso no significa que no creamos en los que tenemos alrededor. Padre, no nos sueltes de tu diestra de justicia. Ayúdanos a soportarnos en amor y con paciencia. Ayúdanos a exhortarnos en las virtudes y a disimular los errores, para que juntos, como un solo hombre en tu presencia, podamos llevar al mundo tu amor que tanto necesita. Y que aunque desastres y situaciones difíciles suceden, nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Oramos por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles debido a los acontecimientos naturales. Que sean suplidos en sus necesidades. Los bendecimos, pero también úsanos, Señor, para hacer la muestra de tu amor. Queremos llevar también una ayuda. Queremos ser parte de su solución. Gracias, porque creemos que nos das los recursos que debemos tener para hacer la parte que nos corresponde. Pero que primeramente, Dios, la salud de nuestros corazones sea en nuestra vida personal, luego en nuestra familia, luego el lugar donde nos congregamos para ser enseñados por tu palabra, nuestro trabajo, en nuestras profesiones, y así, Señor, vayamos impactando con el estilo de vida y la práctica de tu palabra para la gloria de tu nombre. Porque al final Pablo termina diciendo, para que todo lo que hagamos te dé la gloria, te dé la honra, porque sin ti nada somos y nada tenemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, pongo la necesidad de cada uno de mis hermanos en tus manos. Pongo en tus manos sus planes, pongo en tus manos sus proyectos. Pongo en tus manos, Dios, todo aquello que quieren hacer por su familia, mejorarla, cambiarla, transformarla. Te ruego que cada uno de los que ha creído sean la puerta de entrada para tu maravilloso Espíritu Santo en ese lugar, en esa casa, en ese hogar, en ese trabajo, en esa congregación. Muchísimas gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.